Aquí estamos en otra edición, en otra entrevista, en este caso por el problema, el gran problema que estamos viviendo todas las personas que vivimos aquí en Australia sobre los incendios forestales, y para eso queríamos hablar con un especialista, muy especialista en este tema, que es Ferran Dalmau Rovira, que entre otras cosas es ingeniero forestal, técnico especialista en brigada helitransportada contra incendios forestales, director de ingeniería, profesor, investigador, en la actualidad también es instructor de operaciones contra incendios forestales. Vamos a mostrar toda la descripción de su currículum en la descripción de YouTube, pero bueno, es un panorama general para contarle a la gente que realmente es una persona que sabe sobre el tema. Ferran, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Feliz año igualmente. Igualmente. Queremos saber, mucha gente aquí en Australia y en todas partes del mundo, porque esta noticia llegó, por supuesto, a todo el mundo, ¿por qué se están produciendo estos incendios forestales en Australia, que si bien todos los años tenemos, se ha hecho una cuestión inconmensurable e incontrolable? Bueno, los incendios forestales son un problema complejo y no dependen solamente de un factor. Actualmente hay una situación clara que nos está mostrando que los incendios forestales están cambiando a escala global, y eso no depende solo de una variable. Depende de la acumulación de combustibles, depende de los cambios socioculturales que se han producido en los países más desarrollados, depende de las actividades productivas que se han abandonado, depende del modelo urbanístico de implantación de viviendas. Mucha gente, según le ha ido bien o no en la vida, se ha ido a vivir al campo, y no es gente que tenga una cultura de vivir en el campo. Y hemos insertado zonas residenciales en zonas de riesgo. Si a todo esto le añadimos el cambio climático, que ya casi nadie, excepto gente con intereses muy concretos, niega, pues digamos que el panorama, el paisaje que nos queda es bastante propicio a este tipo de incendios. Y ese cambio que comentábamos pues es global, y sobre todo supone un cambio en cuanto a la magnitud de lo que estamos viendo. Eh, Eso además tiene una consecuencia que es muy importante que la gente también vaya entendiendo, y es que los bosques van a ir cambiando porque son vulnerables a este cambio climático. Eh, si a la acumulación de combustibles que comentábamos le añadimos que cada vez vamos a tener sequías más largas, vamos a tener intensidades de sequía más altas, vamos a tener un clima más cálido, y vamos a tener un clima más seco, es decir, va a llover menos. El panorama es el que estamos viendo estos días en Australia. ¿A qué te refieres con acumulación de combustibles? Durante siglos en Australia los aborígenes quemaban el pasto, quemaban la vegetación, porque aprendieron a utilizar el fuego natural que se producía por tormentas, aprendieron a utilizarlo a su favor. Esa acumulación de combustibles es en la medida en la que se han prohibido usos que llevaban sobre el territorio siglos, la vegetación tiende a crecer. Para que la gente nos entienda, la vegetación todos los días hace la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso a partir del cual cogen la energía del sol y la convierten en biomasa. Esa biomasa, en términos de incendios forestales, se conoce como combustible. Es decir, toda la vegetación que puede arder es combustible. Y no solo está ese combustible, están los combustibles que aportamos los humanos, como son nuestras casas, nuestros coches, todo eso es combustible. Pero centrándonos en lo forestal, actualmente en muchas zonas de Australia hay unas 30 toneladas por hectárea de combustible, cuando hace siglos había 8 toneladas por hectárea. Esas 8 toneladas por hectárea, evidentemente, eran mucho menos vulnerables a sufrir un incendio porque había menos cantidad de leña, ahora mismo que hay más cantidad de leña, para que la gente pueda entender un poco el concepto. Entiendo, perfecto. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de que la gente se movió de lo urbano a lo rural? ¿En qué afecta? ¿Cuál es la relación con los incendios? La gente que históricamente ha vivido en el campo, la gente que tiene una cultura rural, sabe manejarse en el medio rural. Es decir, son gente que viene de actividades del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de, la, de ese tipo de aprovechamientos forestales de las zonas rurales. Esta gente tiene una relación con el territorio simbiótica, la ha tenido durante siglos, y en muchos casos han sido los que han preservado las zonas que todavía se conservan en buenas condiciones.
El urbano que hace el traslado de su área vital a una zona rural viene con costumbres urbanas. Quiere comodidades, quiere conexiones a internet, quiere toda una serie de cuestiones, pero digamos que está inserto en medio del monte, pero desligado del entorno. No es consciente del riesgo que le rodea. Por poner un ejemplo, si una persona es pastor y tiene ovejas, es consciente del riesgo de que venga un lobo y ataque a sus ovejas. Pues si tú vienes del monte, o sea, de la ciudad y te montas una explotación ganadera, a lo mejor este tipo de cómo gestionar ese lobo, ese riesgo del lobo, no tienes los mecanismos. Esto sería un poco lo mismo. La gente que se ha ido a vivir al monte no tiene esa percepción del riesgo que implica ponerse una casa en medio de un eucaliptar o en medio de una zona de matorral que en un momento dado puede llegar a arder. Esa falta de percepción del riesgo puede ser muy peligrosa en términos de incendios forestales. ¿Te refieres a que en ese caso la gente tiene el riesgo, pero no te refieres a que las personas que van a vivir a la zona rural podrían ayudar a que los incendios se produzcan? No es eso lo que estás diciendo. Bueno, muchas veces los incendios tienen origen negligente, es decir, sí que hay muchas veces también un yo no quería hacer esto, pero lo he hecho, es decir, pues me he puesto a cortar con una sierra radial y he provocado unas chispas que han iniciado un incendio. Yo no quería hacer una barbacoa con mis amigos y que se me escapara la barbacoa y provocar así incendio. Es decir, sí que hay también una falta de percepción a lo mejor de lo que ocurre en el campo o de los riesgos que implica vivir en el campo. Australia ha vivido la primavera más seca desde que se tienen registros en esta temporada de incendios. Entonces, este verano que acaba de empezar, digamos, viene ya antecedido por una sequía muy, muy dura que ha atacado todo el país durante la primavera. Al fin y al cabo, realmente el problema no es tanto la causa de la ignición, lo que inicia el fuego, que es importante, sino el paisaje, el territorio en el que va a transcurrir ese incendio forestal. Porque al fin y al cabo, con temperaturas de 49, 50 grados que se han llegado a alcanzar y los vientos que están teniendo, lógicamente es inevitable que haya incendios de manera tan voraz como los que estamos viendo. Eso justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Hay alguna forma de evitarlo, por supuesto, a largo plazo, o con las condiciones climáticas solamente se pueden reducir en cuanto a magnitud y nada más? A ver, los incendios siempre se pueden prevenir o al menos se pueden mitigar los efectos que van a tener cuando se produzcan. De todos modos, la ciudadanía debe asumir que el fuego es un elemento natural del ecosistema. Aunque redujéramos a cero los fuegos provocados por causas humanas, seguiría habiendo una causalidad natural por las tormentas, por rayo, en el caso de zonas donde hay volcanes, por vulcanismo, pero fundamentalmente por tormentas. El fuego, hay un refrán que dice que el fuego es muy buen servidor como herramienta, pero que es muy mal amo. El problema es que cuando manda el fuego, realmente pues tenemos situaciones como las que están viviendo ahora en Australia. Es necesario aprender a convivir con ese fuego. Es necesario aprender que de vez en cuando nos va a visitar y que tenemos que estar preparados. Como comentaba, los aborígenes quemaban el territorio para mantener cargas de combustible bajas. Ellos no sabían a lo mejor lo que era la carga de combustible, no sabían de toneladas por hectárea. Ellos sabían que había un paisaje que les interesaba más que otro paisaje y gestionaban ese paisaje para tener lo que ellos necesitaban. Aprendieron a utilizar los fuegos por rayo, aprovecharlo para sus intereses, para su beneficio, y esa adquisición en el manejo del fuego les permitía pues, generar accesos a través de la vegetación espinosa que hay en Australia a ciertas zonas, les permitía favorecer la generación de pastos para atraer a la caza, les permitía favorecer un patrón de vegetación que les diera unas plantas que tenían un interés alimentario para ellos, porque esta planta me la puedo comer y esta otra no, con lo cual generaban espacios a favor de esas plantas que les interesaban, los utilizaban para la cocina, para calentarse, para hacerse señales. Es decir, no todo el fuego es malo. El fuego que nos calienta, el fuego que nos permite estar en unas condiciones de cierta confortabilidad, cocinar nuestra comida, es bueno. De hecho, los primeros exploradores y colonos europeos que llegaron dejaron constancia de esa familiaridad que existía entre los aborígenes y el fuego, y
que generaba un territorio que realmente era mucho más difícil que ardiera con la intensidad que estamos viendo. En la medida en la que se han ido abandonando miles de años de uso del fuego en un territorio como Australia, y se ha prohibido, yo estos días he visto en televisión y en noticias y he visto en redes sociales fotos de gente protestando contra las quemas prescritas. Es decir, fotos de gente que cuando el gobierno de una región se plantea hacer una quema de Planet Burn y tienes las protestas y toda la historia, eso es una parte del problema. Es decir, la falta de percepción de que esas quemas reducen de forma controlada el combustible disponible para arder en época de riesgo es un problema. Entonces, el abandono de estas prácticas ha supuesto la acumulación de vegetación disponible para arder. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas te parecen que, además de lo que cuentas de muchísimos años, de siglos, qué cosas este gobierno, los anteriores en Australia no han hecho para que esta situación que se produce todos los años se haya convertido en esta catástrofe incontrolable este verano? Existe una cierta tendencia global a darse cuenta del problema cuando ya es demasiado tarde o cuando ya el problema ya es inevitablemente visible. Es decir, no hay una cultura de la prevención. Bajo mi punto de vista, se debería evaluar seriamente el escenario. El escenario ha cambiado, ya no valen las políticas forestales de hace 30 o 40 años, hoy en día ya no son aplicables, hay que revisarlas. Hay que ir a la raíz del problema, hay que hacer una visión radical. Para mí la palabra radical me gusta porque viene de raíz, de resolver el problema de raíz. Entonces, es necesario evaluar ese escenario desde un punto de vista radical para ir a la raíz del problema y generar inversión para corregir aquellas cuestiones estructurales que sean necesarias. Hay que entender también que no hay una solución a corto plazo, es decir, este escenario no se ha generado en un año ni en dos, con lo cual las soluciones no van a llegar ni en un año ni en dos. También existe una tendencia generalizada por parte de la población a responsabilizar al gobierno siempre. La culpa siempre es del gobierno. Y evidentemente la ciudadanía no puede escudarse en este tipo de argumentos porque hay también una parte muy importante de responsabilidad privada, de lo que yo puedo hacer en mi propia vivienda, en mi propio entorno, y en ese sentido la ciudadanía tiene que responsabilizarse. Por ejemplo, antes de comprar una propiedad, exigir medidas preventivas alrededor de esa vivienda, informarse de si el riesgo es elevado en esa zona o no, y si es elevado, no comprar esa vivienda. En otro tipo de riesgos es más común, si me voy a comprar una casa, preguntar si está en una zona inundable, o si la zona tiene riesgo de terremotos. Existe a lo mejor una percepción mayor, pese a que el incendio forestal es un riesgo que se manifiesta más habitualmente y con mayor virulencia últimamente. Pero sea desde un ámbito público o privado, el hecho es que las cargas de combustible actuales son muy altas y todo el mundo tiene que contribuir de forma ordenada y de forma planificada, porque tampoco vale el arrasarlo todo. Como dijo en su momento el presidente Bush, si asfaltamos los montes, evidentemente no habrá incendios. Se le olvidaba el tema de las escorrentías, se le olvidaba el tema de las inundaciones que tendríamos, de la infiltración del agua, pero bueno, nosotros arreglar un problema generando otros 7 problemas. Pero bueno, precisamente eso es lo que no hay que hacer. Es decir, hay que escuchar a los que saben, hay que planificar y hay que ejecutar esa planificación. Y deben de ser planes a cierto largo plazo, porque actualmente, con la cantidad de energía que hay acumulada en los bosques y en la atmósfera, los incendios lo que pasa es que están ardiendo con mayor temperatura y durante más tiempo. Uh-huh. A mí me gusta mucho hacer una adaptación del principio de conservación de la energía. Como sabes, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se acumula en forma de vegetación hasta el próximo incendio. ¿Qué pasa si cogemos esa energía y la aprovechamos de forma productiva para la producción de energía de forma ordenada? ¿Qué pasa si hacemos quemas prescritas para generar franjas de protección alrededor de los núcleos de población? ¿Qué pasa si...? Es decir, hay un montón de cosas que podemos hacer en tiempos de paz, cuando no hay incendios, para preparar los tiempos de guerra, que es cuando se producen este tipo de episodios. Con respecto a la situación actual, ahora el fuego es incontrolable. ¿Qué es lo que están haciendo desde las altas esferas, porque son los que pueden definir
quién envían, quién no envían. Sabemos que hay gente de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que se puede hacer y lo que está haciendo Australia en este momento para que estos incendios se terminen lo antes posible? Hay decenas de miles de bomberos trabajando sobre el terreno. Australia es un territorio ingente, gigantesco, entonces hace falta muchísima gente. Muchos de esos bomberos son voluntarios. O sea, hace semanas que están trabajando, están dedicando hasta 12 horas al día para intentar combatir las llamas. Evidentemente, esos bomberos están aguantando como pueden porque es una situación en la cual el gobierno se ha visto obligado a desplegar a las Fuerzas Armadas y evidentemente, como has comentado, se ha pedido ayuda a países aliados. Es normal cuando un sistema nacional de emergencias colapsa pedir ayuda a los países afines o los países del entorno, es normal pedir ayuda. Entonces se está haciendo, no me cabe duda de que se está haciendo todo lo posible para intentar atajar las llamas. El problema es que hay un concepto que también es importante que la población conozca, que son los incendios forestales ubicados fuera de capacidad de extinción. ¿Qué significa esto? Son incendios cuya potencia, la cantidad de energía que generan es tan grande que ni aunque tuviéramos el triple de unidades trabajando sobre el terreno, hasta que no cambien las condiciones, no se van a poder atajar esos incendios. Es decir, hay un problema de enfoque y es que nos centramos en parar lo imparable y no en generar un escenario más favorable a que no se produzcan ese tipo de incendios tan virulentos. Uh-huh. Sí, Entonces, la pregunta o la queja normal es como Australia no tiene, al ser un primer mundo, los suficientes aviones para tirar agua. Claramente eso no es suficiente, eso no es la única solución para apagar un incendio de esta magnitud. la descarga de un helicóptero contra un incendio de estas magnitudes que estamos viendo, perdona porque el símil es un poco a lo mejor desagradable, pero es como darle un escupitajo a una hoguera. Es decir, realmente estamos intentando apagar algo que es imparable con el escenario actual. Yo hago una reflexión, siempre que hablo de estos temas, hago una reflexión y es, hasta el momento las autoridades están cifrando en 2 billones con B de dólares y la factura sigue subiendo el coste de estos incendios. Mi pregunta siempre es la misma. ¿Y si invertimos ese dinero antes? Es decir, si tenemos 2.000 millones de dólares para gastar en reparar los daños, en pagar los seguros, en las operaciones que se están llevando a cabo, y es un costo, ¿por qué no hacemos inversión? Es decir, invertir en territorio verde para no tener que gastar en territorio negro. Entonces, los costes en Australia son menores, también dado que los bomberos, muchos de ellos son la figura de bomberos voluntarios, es decir, durante el año Australia no soporta el coste fijo de una infraestructura de un cuerpo de operaciones, pero estamos gastando el dinero tarde y mal. En lugar de gastarlo antes, lo estamos gastando durante y después. Entonces, tal vez ese cambio de enfoque sería una medida inteligente. En la situación en la que están los incendios forestales actualmente, ¿hay formas humanas de pararlo o solamente se necesita que cambien las condiciones climáticas? Hay formas humanas de pararlo, depende. Habrá zonas en las que es viable pararlo, habrá zonas en las que a lo mejor de noche, con un poquito de recuperación de la humedad. Ahora está viendo que entra el ciclón Blake, entra en estos próximos días en acción. Habrá que ver cómo interactúa con estos incendios. Hay que entender que durante los últimos 100, 150 millones de años, los seres humanos hemos emitido a la atmósfera una cantidad ingente de energía procedente normalmente de combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles era energía del sol de hace millones de años que estaba bajo tierra y la hemos puesto en circulación. Eso de 100, 150 millones de años. Hay formas humanamente posibles de a lo mejor salvar aquí un poco, quitar allí otro poco, pero como solución general, hasta que no cambien las condiciones, es complejo acabar del todo con los incendios forestales. Es decir, está todo muy seco y los incendios forestales no han hecho otra cosa que secar el entorno. Es decir, los propios incendios generan una cantidad muy elevada de calor que al mismo tiempo precalienta toda la vegetación de alrededor. Con lo cual, esa vegetación y el verano aún está lejos de acabar, con lo cual es previsible que la temporada se les haga muy larga.
Eso era otra de las preguntas, si estimabas por tu experiencia que los incendios que comenzaron ya en septiembre, ya llevan varios meses, van a continuar por varios meses más. Si partimos de la base de que ya se han quemado 5 o 6 millones de hectáreas aproximadamente, si partimos de la base, bueno, o hay un cambio de condiciones y la cosa se suaviza, o es previsible que los incendios todavía, esperamos que no de esta magnitud, pero es posible que los incendios todavía duren por una cuestión de condiciones, es lo que comentábamos. El entorno está perfectamente preparado para ese fuego. Entonces, hay que extremar las precauciones, hay que intentar reducir al máximo las igniciones, es decir, la gente tiene que tomar conciencia. En Estados Unidos, después del incendio de Camp en 2018, en el que se quemaron 18.000 estructuras, desapareció la ciudad de Paradise, en California, y la causa del origen del incendio fue una línea eléctrica que provocó esa chispa inicial, ¿no? Ahora, cuando hay situaciones parecidas, lo que se está haciendo es cortar el suministro eléctrico de miles de personas y la gente, pues sí, hombre, supone un trastorno para el día a día, pero la gente entiende que es por algo importante. Es decir, tenemos que empezar a, mientras podemos o no podemos cambiar el territorio y el paisaje, habrá que tomar medidas de extremar las precauciones, prohibir las barbacoas, prohibir los fuegos artificiales, prohibir el trabajo, o sea, prohibir en el sentido de, es que es una situación de emergencia, es una catástrofe nacional lo que está ocurriendo en Australia y a grandes males, grandes remedios. Uh-huh. En este caso se ha hablado mucho durante varios años de los incendios forestales, de que han habido incendios intencionales o no intencionales, pero por obra de los humanos. En este caso particular, ¿consideras que puede haber sido provocado en principio por el ser humano o por estas condiciones tan extremas del clima puede haber sido se pueden haber generado solos? Salvo que haya habido tormentas o situaciones muy puntuales en las que haya habido generación espontánea de incendios, el origen de más del 90% de los incendios normalmente es de origen antrópico. Es decir, siempre tiene un origen humano, o casi siempre. El problema es si ese incendio tiene un origen intencionado, es decir, yo voy y prendo fuego al monte por una razón X, porque estoy enfermo, porque tengo unos intereses que van en ese sentido, por lo que sea, una causa, digamos, una causalidad intencional, o por negligencia, o por accidentes. O sea, es que la gente tiene que entender que estando en el escenario en el que están, una salida de vía de un coche y que el coche empiece a arder, puede ser el origen de un incendio forestal brutal. Por eso comentaba antes que no es tan importante la causa de la ignición, siendo importante, como el escenario en el que está transcurriendo ese incendio forestal. Uh-huh. Recién hablábamos de esto de la imagen que tiene el común de la gente de hay un incendio forestal, voy con un avión con agua y apago el incendio. Sabemos que eso no es suficiente. ¿Qué otras técnicas se utilizan para apagar un incendio forestal? El catálogo el catálogo de actuaciones que se pueden aplicar a los incendios forestales es amplio. Hay trabajo con herramientas manuales, generando franjas desbrozadas sin vegetación. Hay quemas, manejo del fuego técnico apoyado en viales o en zonas de roquedos o en zonas en las que no hay vegetación y se puede utilizar el fuego técnico. Están los medios aéreos, está el ataque combinado entre medios aéreos y brigadas terrestres. De todos modos, no conozco en profundidad el sistema de extinción australiano, pero bueno, básicamente el catálogo de actuaciones se basa en eso, en herramientas manuales, utilización de agua, bien sea con medios terrestres o medios aéreos, y el manejo del fuego técnico como herramienta de contraataque a ese fuego. Es decir, si yo tengo una vía, por ejemplo, el fuego baja por la ladera y yo quemo esa ladera, estoy consumiendo el combustible de abajo hacia arriba, con lo cual cuando el fuego llega no tiene combustible que comer. Es decir, se utilizan diferentes tipos de herramientas y de maniobras para intentar eliminar esa llama, bien eliminando el combustible, bien extinguiendo esa llama. Pero bueno, realmente el catálogo de actuaciones es el que es, no hay muchas opciones y sobre todo lo dicho, la mejor maniobra defensiva contra incendios forestales es trabajar antes de que se produzca. Uh-huh. Se escuchó mucho esto de que, según las estadísticas, Australia es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
¿Esto qué tiene que ver con esta generación de incendios forestales? Realmente no tiene por qué haber una causa directa, o sea, una relación directa causa-efecto. Es decir, la emisión de CO2 seguramente se producirá por actividades antrópicas de carácter industrial, por temas de vehículos, contaminación en las ciudades. Pero bueno, básicamente lo que han hecho los incendios es incrementar esas emisiones de CO2, porque 6 millones de hectáreas suponen una cantidad de emisiones muy elevadas, que además van a distribuirse por la atmósfera. Ahora mismo esa pluma de esos incendios está yendo hacia el Océano Pacífico y se van a distribuir por la atmósfera. Es decir, el incremento del CO2 en la atmósfera, hay que contar que este año 2019, este año pasado, 2019, en Rusia se quemaron también millones de hectáreas en la zona de Siberia. Al final la atmósfera es un sistema cerrado en el cual todo lo que vamos emitiendo va a esa atmósfera. ¿Qué es lo que están haciendo esos gases de efecto invernadero? Reforzar ese efecto invernadero, reforzar esa subida de temperaturas, reforzar ese proceso de cambio climático. Es decir, al fin y al cabo, no hay buenas o malas decisiones, hay consecuencias. Negar el cambio climático es fantástico, es una posición perfectamente respetable, cada uno que niegue lo que quiera. El problema es que hay una serie de consecuencias porque negarlo lleva a la inacción y la inacción lleva a las consecuencias. Entonces, bueno, estas emisiones lo que van a hacer es reforzar. Además, las emisiones no acaban cuando, y el efecto, digamos, perjudicial de los incendios no se acaba cuando se apagan. Durante muchos años va a seguir habiendo emisiones de toda esa mancha negra que va a quedar ahora, va a seguir generando una cantidad de emisiones brutal. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos jugando con fuego, nunca mejor dicho, y que cuando uno juega con fuego, pues se puede quemar. Eso es algo precisamente que quería consultarte porque cuando se analiza la calidad del aire en Australia, normalmente es un aire puro, o por lo menos eso es cuando uno mira ciertas páginas especializadas en ese tema, marcan que la calidad del aire es bueno. ¿Cómo puede ser que la calidad del aire sea bueno si tenemos constantemente estos incendios forestales y cada vez más este dióxido de carbono en el aire? La circulación atmosférica existe, es decir, los vientos desplazan los contaminantes de un sitio a otro y no necesariamente la calidad del aire tiene por qué ser mala en una zona que es emisora de esos gases de efecto invernadero. Sucede lo mismo con la lluvia ácida, es decir, muchas veces la lluvia ácida cae sobre territorios que no son a lo mejor los emisores de esos gases que generan esa lluvia ácida. Es decir, la circulación atmosférica hace que esos contaminantes se desplacen. Lo que es innegable es que la concentración media de CO2 en la atmósfera de todo el planeta está subiendo, igual que el de otros gases de efecto invernadero, y que eso genera una serie de consecuencias en nuestro sistema atmosférico. A mayor calor, mayor evaporación de los océanos, esa mayor evaporación genera... A mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Dado que hemos puesto en circulación tanta cantidad de energía, y esa cantidad de energía además, más la que nos llega del Sol, se está acumulando cada vez más en nuestra atmósfera, digamos que la energía que está en juego cada vez es mayor. Con lo cual, todos los fenómenos energéticos, sea un incendio forestal, sea un ciclón, sea una tormenta tropical, sea un huracán, cualquier fenómeno meteorológico adverso, tiene más potencia, tiene más energía para generar daños. Entonces, eso es una consecuencia directa de haber cogido toda esa energía y ponerla en circulación. Pues no es distinto en el asunto de los incendios forestales. Esas emisiones lo que van a provocar es mayor temperatura y esa mayor temperatura pues, puede llevar consigo mayores sequías, de mayor intensidad, más frecuentes. Estamos alterando el clima de nuestro planeta y el problema es que hay muchas cosas de cuyas consecuencias no somos ni siquiera conscientes todavía. ¿Qué podemos hacer nosotros, justamente como ciudadanos? Porque mucho se habla del cambio climático y se toma como dos palabras que alguien más lo creó y nunca nos hacemos cargo de nuestras acciones del día a día. ¿Qué cosas podemos hacer para que esto no siga avanzando y empeorando? Si hablamos de incendios forestales, lo primero que tiene que hacer la gente es tomar conciencia. Es decir, en primer lugar, tomar conciencia y empezar a trabajar desde mi propio ámbito privado. Se denomina conciencia situacional.
Si no nos hacemos las preguntas adecuadas, es imposible obtener las respuestas que necesitamos. Es decir, cada persona que va a una zona de riesgo, lo primero que tiene que hacer es preparar su vivienda y su entorno. Eso ya es ayudar a mitigar el cambio climático. Y habrá gente que se preguntará, ¿y eso cómo se explica? Muy sencillo, miren, muchas veces por proteger viviendas y zonas pobladas se nos están quemando más hectáreas de las que se nos deberían quemar. Porque la prioridad es proteger las personas y los bienes. Si tuviéramos las casas protegidas, si tuviéramos las ciudades protegidas, los medios de extinción podrían centrarse en el motor del problema, que es el incendio forestal. Entonces, hay que empezar por trabajar desde la órbita privada de mi parcela, mi casa, mi entorno. Hay que convertir la vivienda en un espacio defendible, de manera que en caso de necesidad pueda servir de refugio a los propietarios, pero también a las intervinientes. Desgraciadamente, estos incendios están generando una cantidad de víctimas mortales importante. Hay que valorar los materiales de construcción que utilizamos, que sean materiales resistentes al fuego. Hay que valorar ventanas, tejados, puertas. Todo eso aún no hemos salido de casa. Es decir, hay que tener reservas de agua. Hay que cuidar el jardín. El Servicio de Incendios de Nueva Gales del Sur recomienda tener una piscina, un depósito de agua, una reserva de agua, una motobomba auxiliar, sistemas de aspersión. Lo recomiendan. Ahora luego podemos poner en el canal, si quieres, las recomendaciones que da el Servicio de Emergencias de Nueva Gales del Sur. Es decir, dan una serie de parámetros de cómo preparar nuestra vivienda. Eso ya es mitigar el cambio climático, porque si no tienen que estar protegiendo mi casa, pueden estar apagando este pedacito de incendio y pueden estar haciendo que sea menos grande. Todos tenemos una oportunidad para echar una mano. Luego está el tema del consumo responsable, es decir, no utilizar el coche para ir de aquí hasta la esquina. Tenemos una cultura del coche privado muy extendida. Entonces, el cambio climático se puede mitigar con el consumo que hacemos de productos, es decir, intentar consumir productos de nuestro entorno, productos de proximidad, productos de kilómetro cero. Es decir, intentar reducir al máximo el consumo innecesario. Somos una sociedad basada en un modelo de consumo venga, siempre consumir, siempre consumir. Hay una cuestión de consumo responsable. Modelos de compra por internet que obligan a millones de repartos de paquetes. Estos días de Navidad ha sido una barbaridad. Los repartidores están en temporada alta. Todo eso genera emisiones. Es decir, hay un montón de cosas que podemos hacer la ciudadanía para cambiar. Básicamente porque nos hemos acomodado, hemos asumido un modelo de consumo insostenible, hemos antepuesto los intereses económicos a los intereses ambientales o incluso a los sociales, sin entender que de la interacción entre esos tres factores surge la sostenibilidad y que si alguno de los tres falla, la situación no es sostenible. Y sobre todo también lo que puede hacer la gente es entender que protestar contra ciertas formas de gestión del territorio que nos parecen inadecuadas, las quemas prescritas, la silvicultura, el cortar árboles, el recurso forestal es un recurso renovable, es decir, cuando se cortan árboles, se plantan árboles si hay un plan de gestión, lógicamente, para que los árboles que yo he cortado sean repuestos por los árboles que yo he plantado. Es decir, eso es la gestión forestal. Pero la gente sigue criticando cortar árboles como si fuéramos, no sé, asesinos o como si fuéramos terroristas, cuando la mesa en la que yo estoy apoyado ahora mismo es de madera. Esa madera fue un día un árbol y es un sumidero de CO2. Es decir, en mi mesa ahora mismo hay gases de efecto invernadero fijados que no están generando ningún efecto. Cuando se critica la gestión forestal o la gestión del territorio sin entender sus fundamentos o su necesidad, estamos siendo parte del problema. La lista de cosas que puede hacer la ciudadanía es muy larga, pero sobre todo yo creo que una de las cosas que se debe hacer es escuchar a los que saben. Y le hago un símil. En medicina existen los antivacunas. Es una opción personal que cada uno puede optar, pero cuando esa opción personal provoca que una enfermedad que estaba prácticamente erradicada se propague en la sociedad porque el número de antivacunas es elevado, bueno, hay quien quiere tratarse un cáncer con medicinas alternativas. Bien, perfecto, pero las consecuencias de ese tratamiento con medicinas alternativas o con quimioterapia y radioterapia en un momento dado no van a ser las mismas. Pues con el tema de los incendios forestales ocurre lo mismo, es decir, el fuego
bueno, el fuego prescrito es una herramienta de trabajo, igual que lo es la silvicultura, igual que son los herbívoros en régimen de pasto extensivo, igual que lo son. La carne ecológica es una forma de prevenir incendios forestales. El vino, los viñedos, son una forma de prevenir incendios forestales deliciosa, además. Es decir, no hay buenas o malas decisiones, hay consecuencias, como decía. Perfecto, súper entendido. Y por último, la calidad del aire, por ejemplo, en ciudades grandes como Sydney, hace muchos meses que ya es bastante mala, se siente el olor, se ve el humo. Yo estoy actualmente en Melbourne y ya han llegado también estos olores, el que se ve bastante nublado. A futuro, ¿cuánto eso puede llevar que se disipe? Y si durante mucho tiempo esto puede provocar consecuencias en la salud de la gente. Aquí hay varios factores a considerar. Primero, que se disipe va a tardar tanto como tarde el viento en desplazar esos contaminantes. De todos modos, hay un detalle importante a tener en cuenta. Todo lo que se ha quemado contiene un montón de sustancias tóxicas. De hecho, y que lo disipe, eso puede pasar dos cosas, que vaya a parar al mar y caiga, o sea, la emisión acaba provocando una inmisión, es decir, el aterrizaje de todas esas partículas en suspensión. Vale, todo eso, digamos que tiene que ver con la dinámica atmosférica, ¿de acuerdo? Eso puede ir a parar a Estados Unidos, puede ir a parar a América, puede ir a parar a todo el océano, ¿de acuerdo? Eso pasa a formar parte de la... o sea, puede pasar a formar parte de la cadena trófica, todos esos productos, pero las zonas que se han quemado en las que hay viviendas, hay que tener en cuenta una cosa, cuando llueva, todos esos contaminantes también se van a fijar al suelo. Entonces, las zonas de edificaciones, las zonas que tienen, donde se han quemado zonas residenciales, donde hay gomas, plásticos, productos químicos, hay que tener en cuenta que puede haber una contaminación del suelo. Ha habido incendios de zonas pobladas en el pasado, por ejemplo en Estados Unidos, en los que esa contaminación ha provocado la contaminación de los acuíferos. Es decir, es necesario un análisis en profundidad cuando los incendios tienen esta magnitud tan impresionante. Hay que atender claramente a lo que va a pasar después. Está la calidad del aire, está la calidad del agua, está la calidad del suelo. Es decir, todos esos sistemas se van a ver afectados por esa emisión de contaminantes y, bueno, habrá que ver en cada zona y tratar de minimizar esos efectos. Sí que es importante que la gente a la que se le haya quemado la casa, cuando vaya a hacer las labores de reconstrucción, etcétera, tome precauciones para no impregnarse de todas estas sustancias que pueden ser muy, muy peligrosas y muy dañinas para la salud. Perfecto, Ferran. Súper, súper productivo toda la conversación. Creo que aclaré todas las dudas de toda la gente que me ha preguntado de lo que está pasando acá. Así que desde ya te agradezco mucho. Vamos a estar compartiendo la entrevista en todas las redes sociales para que la gente también se informe y todos podamos colaborar en esta situación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Yo, si me permite, simplemente como reflexión final para todos los usuarios de tu información, que todo el mundo se plantee que no solo en materia de incendios forestales, sino también en materia de cambio climático, todos podemos ser parte de la solución o parte del problema. Si tomamos conciencia y a partir de esa conciencia iniciamos acciones, seremos parte de la solución. Si no, vamos a ser una parte muy relevante del problema. Perfecto, muy claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Que vaya muy bien. Nos vemos. Buen día. Hasta luego. Buen día.